Recordarán que el último tema que yo les dejé así como de taller y esto fue lo del taller de movimiento circular. Yo sé que para muchos les parece que ha sido difícil, que ha sido un tema, la verdad, bastante complejo. Sí lo ha sido, la verdad, sí lo ha sido. Entonces, este video, lo que vamos a hacer, esta tutoría que voy a hacer, va a ser a modo de explicación y realización del taller de movimiento circular. Recuerden que los plazos se ampliaron hasta el 14 y hasta el 13 de abril, perdón, hasta después de Semana Santa. La idea es que no tengan que trabajar en Semana Santa, entonces de aquí al viernes terminar lo que necesiten de terminar. Si ya enviaron todo, en el transcurso de estos días les iré calificando. Me disculparán la demora, pero es que tengo 300 correos, entenderán que es un cúmulo de trabajo de todo lo que han hecho hasta ahora. Entonces, en el transcurso del tiempo se los iré, les iré calificando y les iré, por tiempo no nos afanemos, sino porque quede claro el tema. ¿Listo? Entonces, ahí están viendo el taller, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de la solución de este taller. ¿Sí? Entonces, nosotros, permítanme solo un momentico, entrar a una reunión. Aquí tenemos esta reunión. Yo lo espero, profe, yo lo espero. Listo, gracias. Entrar sin video. Ok, tengo que admitir la invitación aquí. Admitir. Listo. Entonces, les decía, ¿sí me escuchan bien todavía? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, les decía, este taller, la solución de este taller la vamos a realizar aquí a modo de video explicativo. Voy a subir esta tutoría, la estoy grabando. Lo que quede grabado aquí lo voy a subir a YouTube para que lo vean una y otra vez las veces que necesiten. Entonces, vamos a ver cómo solucionar estos ejercicios. Nos decían, taller 04 del movimiento circular. Un automóvil recorre con velocidad constante una circunferencia de 50 metros de radio con una frecuencia de 40 Hz. Entonces, yo les di así el ejercicio que lo principal, lo que necesitaba era que ustedes aprendieran o conocieran los valores o la metodología para solucionar los puntos o las operaciones, que se familiarizaran un poquito con los conceptos. ¿Cuál fue el detalle? Pues el detalle es que les dieron valores muy grandes, ¿cierto? Que les dieron como, por ejemplo, de velocidad lineal, 12.000 metros por segundo, en la distancia como, en la aceleración centrípeta como 3 millones de metros por segundo y otras cosas así, unos números muy grandes y no sabían si estaba bien o si estaba mal. Los que le dieron esos valores, déjenlos así, como tal, enviaron el taller, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Más que todo, ya después en otra ocasión les explicaré por qué dieron esos valores tan grandes. Aquí vamos a solucionar el taller. Lo único que vamos a cambiar, para que sea más fácil de entender la explicación, es que aquí no vamos a trabajar con 50 metros, sino con 50 centímetros. De resto va a ser exactamente igual. El procedimiento con el original, como hicieron, voy a subirlo también en la plataforma, se los voy a enviar también el correo para que lo tengan en cuenta y no se vayan a perder. ¿Listo? Entonces, Bueno, profe. hasta ahora están llegando, esta tutoría la voy a subir a YouTube, todo lo que explique va a quedar en el video para que lo vean otra vez. Cualquier cosa, si tienen duda o algo, pues me pueden preguntar. Lo único que vamos a cambiar es que ya no vamos a trabajar con metros, sino con centímetros. Si ya trabajó con metros y le dieron valores muy grandes, no se preocupe, déjelo así. Ya después, aquí yo tengo, les voy a mostrar. Aquí yo tengo la solución de todo el taller. Si ven la cámara, si ven bien el... No, profe, lo veo borroso. Se ve muy borroso. ¿Se alcanza a ver esos numeritos que están ahí o está muy borroso? No se ve nada. ¿En serio no se ve nada? No se ve nada. Rayos. El problema es que no dispongo de una buena cámara. Esta es la cámara de Play. ¿Ahí no se ve? No, profe. Rayos. Bueno, va a tocar entonces recurrir al plan B. Bueno, vamos a hacer la solución del taller. Que les digo, pues, principalmente... Saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado. Lo vamos a solucionar No será nada comparado con lo que conseguirá. en base a que ya no van a ser 50 metros, sino 50 centímetros. También voy a subir el procedimiento el original, que estaba a los 50 metros,
Pues no se preocupen por cualquiera de los dos lados. Bueno, entonces, cuando nosotros nos hablaban de que ustedes tenían unos datos, los datos son los siguientes. Un automóvil recorre con velocidad constante una circunferencia de 50 centímetros de radio con una frecuencia de 40 Hz. Repito, vamos a trabajarlo con los centímetros para que sea más claro. Los que ya tengan en metros, déjenlo así, no hay ningún problema. Entonces tenemos 50 centímetros y 40 Hz. Estos son nuestros datos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a ver cómo se maneja esto. Lo primero que nos preguntan es, halle el periodo. Listo. Periodo. Ya saben qué periodo se halla con la T, que es igual a 1 sobre... La frecuencia. Frecuencia. Muy bien. El periodo es la T. La frecuencia es la F. Si ustedes recuerdan, la frecuencia siempre está dada en las unidades que están representadas por los hertz. Hertz. Ajá, muy bien. Entonces, periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, periodo va a ser igual a 1. ¿Cuánto es la frecuencia? 40. 40 Hz. 1 sobre 40 Hz. ¿Listo? Entonces, 1 sobre 40 Hz. Si tienen ahí la calculadora, ¿cuánto les da? Espere. 0.025. Bien. 0.025. ¿Qué unidades? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Del qué? ¿Segundos? Ajá, muy bien, porque estamos hablando del periodo. Periodo se mide en unidades de tiempo. T de tiempo, pero no es T de tiempo, sino T de periodo. Periodo de tiempo. Y por eso es que aquí, este primer punto, estamos solucionando. El primero nos da la frecuencia, que son los 40 Hz. Cuando nosotros hacemos la división, 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 40, igual a 0.025. ¿Listo? ¿Queda claro entonces hasta ahí a qué hacemos referencia cuando hablamos de la frecuencia y de todo eso? Sí. Listo. Entonces ahí ya tenemos el primer punto. Vamos a ver el siguiente. Dice, halle la velocidad angular. Perdón, esto no es 1, no, para que quede bien en el video. Los que están llegando hasta ahora, repito, esta tutorial la voy a subir a YouTube para que no se pierdan. Si se perdió algún punto, pues no se preocupe, la voy a subir a YouTube y la puedo ver. Listo, vamos a hablar entonces de la velocidad angular. Y lo otro, repito, estamos trabajando con centímetros y no con metros para que quede más claro. De todas formas, yo voy a subir el procedimiento hecho con metros. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos, esto sí ya no está tan fácil de hacer aquí. Venga, a ver. Listo. Cuando hablamos de la velocidad angular nos referimos a esta fórmula que tenemos aquí. Ya sé cómo sacarlas. Permítanme un momentico nomás. Aquí en virtual, en apoyo. No, aquí en virtual. Talleres en material, semana 2, movimiento circular. Aquí está. Aquí está la teoría de todas las fórmulas y todo lo que yo les había dado. Cuando nosotros hablamos de la velocidad angular, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la fórmula. Velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Tendría que dar lo mismo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Utilicemos la de la frecuencia, que es más fácil para no tener que utilizar números tan difíciles. Entonces, 2pi, que es 3,1416, 3.1416, por la frecuencia. Si se dan cuenta, aquí está la F. ¿Cuánto es nuestra frecuencia otra vez? 40. 40 Hz. Entonces, 2 por pi por 40 Hz. ¿Cuánto da esa multiplicación? 251.32. Listo. Espérame un momentico que estoy admitiendo todavía algunos compañeros. Listo. Entonces, velocidad angular, que es lo mismo que esta omega, esta de aquí, es igual a 200, ¿cuánto? 51.32. Punto 32. Si ustedes recuerdan, las unidades para determinar la velocidad angular dijimos que era radianes por
Segundos. Listo, radianes por segundo. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos en trigonometría de los radianes? Que nosotros decíamos, hablábamos en pi radianes. Cuando yo les decía 2pi en radianes, ¿a qué nos referíamos? 2 veces pi, 2pi que representa una ¿qué? ¿Cuánto era un pi radian? ¿Cuántos grados? No escucho a nadie hablar. ¿Si hay participantes? Espere, profe, espere. Aquí en el chat escribieron 360 grados 2pi. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan que un pi son 180? ¿Un pi radianes eran 180 grados? Sí. Pues 2pi radianes son la circunferencia completa. O sea, si yo tengo 2pi radianes, hablo de toda la vuelta. Hacer toda la vuelta. ¿Sí? Esos son los 2pi radianes. 2pi radianes es dar la vuelta completa. ¿Por qué 2pi radianes? Porque estamos hablando del movimiento circular. ¿Y por qué en radianes? Porque radianes es la unidad de la velocidad angular. Radianes por segundo. O sea que recorre todos estos radianes en un segundo. O sea que estamos hablando de la velocidad circular. No es lo mismo que decir, por ejemplo, no, la velocidad es metros por segundo. No, estamos hablando en radianes porque hablamos de una velocidad angular. Es como la velocidad circular. Entonces, por eso no hay ningún problema. Lo único que hay que saber es que la velocidad angular siempre va a ir en radianes por segundo. Listo. C, velocidad lineal. Entonces, listo, aquí en nuestra teoría teníamos la velocidad tangencial o lineal es igual a, velocidad es igual a 2 por pi por radio por frecuencia. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula para nuestro punto C. Entonces, C punto. Listo, los que están llegando, todavía hay compañeros llegando hasta ahora. Les recuerdo, esto lo voy a subir a YouTube para que no se me pierdan, para que toda esta tutorial, lo que he explicado estos dos primeros punticos, van a quedar en el video en YouTube. Esto va a quedar, después les envío el enlace y también lo subo a la plataforma. Juan Zapata, estamos hablando de la solución del taller. Si me preguntas qué estamos hablando, estamos hablando de la solución del taller. Lo que te digo, esto va a subirlo a YouTube para que vean los procesos que ya, para no repetir tanto. ¿Listo? Listo, entonces vamos a utilizar lo siguiente, 2 por pi por radio para hallar la velocidad lineal. Entonces, lo mismo, 2 que multiplica a pi, que es 3.1416, 3.1416, y vamos a multiplicarlo por el radio. Para los que hasta ahora están llegando, dijimos que el radio lo íbamos a trabajar en centímetros, no en metros. Si usted ya hizo el taller con metros, no se preocupe, ya después le subo el taller ya hecho con metros también. O sea, en metros y en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Para que sea más fácil de entender. Estos 50 centímetros van a ser el radio. Entonces ese radio va a ser el que va a trabajar aquí. 50 centímetros. Listo. Entonces, 2 por pi por radio. ¿Cuál es el detalle? Que si ustedes se dan cuenta, la velocidad lineal o tangencial efectivamente me va a dar en unidades de metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 50 centímetros, ¿a qué unidades las voy a convertir? Metros. A metros. O sea que 50 centímetros, ¿cuántos metros son? Pues si un centímetro, a ver qué escribieron aquí, 0.05, ojo, 0.05 son 5 centímetros. Necesitamos 50, entonces serían 0.5. ¿Por qué? Porque recuerden que un metro son 100 centímetros. Un metro son 100 centímetros. Entonces, medio metro, 0.5 metros, son 50 centímetros. ¿Listo? Entonces, aquí se está dañando. Daniela, te has unido como 3 veces. Si a alguno le está fallando el internet, no se preocupe. Recuerden que esto va a quedar en el video para que no se varen. Para que no se varen. ¿Listo? Entonces, ahora sí, los que tenemos calculadora, vamos a hacer esta multiplicación. 2 por pi, o por 3.1416, por 0.5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? No escucho nada. 3.1415.
14 Listo, 3.14. ¿En qué unidades? metros por segundo. Ah, bueno, sí, tengan en cuenta que aquí esto se le quita. Ah, permítanme un momentico. Ah, otra vez, Daniela. Ya te volví a añadir. Aquí tener en cuenta que estos no son centímetros, sino metros. Listo. Entonces, velocidad lineal, 14 metros por segundo. ¿Listo? Teniendo en cuenta que hicimos esta conversión. La conversión la vamos a poner aquí a modo de nubecita. También se pueden hacer nubecitas aquí en esta cosa. ¿Listo? Entonces, añadamos, listo. Listo, entonces ya hicimos el punto C. Siguiente, punto D. Les recuerdo, no se preocupen, si creen que vamos un poquito rápido eso, pues principalmente porque el tiempo de la aplicación nos hace correr un poquito, pero recuerden que va a quedar en YouTube, lo van a poder ver varias veces. Por si de pronto no entienden, pueden escribirme a mi correo si de pronto tienen alguna duda. Aceleración centrípeta. Entonces vamos a nuestra teoría y nos dice que la aceleración centrípeta se halla con esta fórmula. Aceleración centrípeta, Dios santo, es igual a la velocidad lineal al cuadrado, recuerden que la v es velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o esta, o la velocidad, también la aceleración centrípeta es igual a la velocidad, la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Ustedes reemplazan según los datos que ya conozcan. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó que no pegó? Permítanme un momentico que esto falló. Ya, listo. Aquí tenemos la fórmula para hallar nuestra aceleración centrípeta. Entonces utilicemos los datos que conozcamos. Ya conocemos la velocidad lineal. Vean aquí. Ah, aquí me faltó escribir. Esto es velocidad lineal. Entonces, velocidad lineal es igual a... Dejemos en negro para que no haya confusión. A 3.14 metros por segundo. Esta fórmula pongámosla un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Y esta velocidad la vamos a poner aquí, 3.14. ¿Listo? Esta es la que queríamos hallar. Listo. Velocidad lineal. Ya hallamos la velocidad angular también ya la hallamos. ¿Sí? Listo, ya tenemos todo esto hallado. Ya hallamos el periodo, ya hallamos la velocidad angular y ya hallamos la velocidad lineal. Vamos a trabajar con cualquiera de las dos. Trabajemos con la velocidad. Pues llevémonos las dos. Esta y esta. Esta fórmula la podemos resolver tanto con este dato que conocemos aquí o con este otro. Con cualquiera de los dos la podemos hallar. Entonces hallémosla con la velocidad angular. Entonces la velocidad angular dice que es esta fórmula. W al cuadrado por R. Y con la velocidad lineal dice que es esta otra. Pongamos esto quitémoslo para que no nos haga tanto estorbo. Listo, velocidad angular. Entonces la velocidad angular dice que es este al cuadrado, 251.32 al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces, este al cuadrado, pongámosle el cuadrado aquí. Un paréntesis. Por el radio. ¿Cuánto vimos que era el radio? 0.5. Eso, muy bien. 0.5 metros. ¿Listo? Entonces, los que tenemos calculadora, 251.32 al cuadrado por 0.5. ¿Cuánto da? 1.58. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la aceleración centrípeta... Sí, sí, señorita. Aceleración centrípeta. Vamos a escribirlo aquí. Aceleración centrípeta va a ser igual ¿a cuánto?
31,58. 31.580.8. Ojo cómo estás leyendo la calculadora. Esto tiene un punto. Sí, casi no te oigo. ¿Toca que acerques más el micrófono o algunos no les escucho bien? Se oyen lejos. Quién sabe por qué será. Pero bueno. Y la aceleración centrípeta dijimos que en qué unidades eran. Metros sobre segundo. Muy bien. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque hablamos de una aceleración. Entonces estos son segundos al cuadrado. Venga, a ver si se puede hacer más pequeñito. Sí, aunque se dañe un poquito. Son centímetros al cuadrado. Son metros por segundo al cuadrado porque hablamos de una aceleración. ¿Sí? Entonces, aceleración centrípeta va a ser igual a esto. Es un valor muy grande, sí, es un valor muy grande. Ya después les explico, cuando tengamos un poquito más de tiempo, les explico por qué da un valor tan grande. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros la calculamos con la velocidad lineal, puede que nos dé distinto. Vamos a ver si no interesa si da distinto. Tenemos estos 3.14. Los elevamos al cuadrado, al igual que el anterior. Entonces, 3.14. Metros por segundo, los elevamos al cuadrado. ¿Dónde es que está? Aquí está. Y los vamos a dividir entre ¿cuánto? Cero. Si se dan cuenta, estamos dividiéndolo por el radio. ¿Cuánto dijimos que era el radio? 0.5. 0.5 metros. Aquí está. Entonces, 3.14 al cuadrado, en la calculadora, 3.14 al cuadrado, dividido 0.5. ¿Cuánto da? 19,71. ¡Vamos, Toby! 19.71 Sí. metros por segundo. Lo mismo, al cuadrado, porque hablamos de una aceleración. Si se dan cuenta, nos dio distinto. ¿Sí? ¿Por qué nos da distinto? Pues bueno, tengamos en cuenta que cuando nosotros hallamos la velocidad angular, nosotros la teníamos en radianes por segundo. ¿Sí? Ya nosotros hicimos esta operación y nos dio en radianes por segundo. Aquí cuando hallamos la velocidad lineal, pues ya nos dio en metros por segundo. Son datos distintos, la idea es que nos dé lo mismo, pero bueno. Por ahora estas son las dos formas de hallarlo. Aquí se ha unido otro compañero, listo. Bueno, por ahora entonces tenemos hasta ahí este ejercicio. ¿Sí? Como tal ya nosotros solucionamos A, B, C y D. Los que ya llegaron no se preocupen, este video lo repito por enésima vez, lo voy a subir a YouTube para que puedan ver la solución. ¿Con cuál de las dos se van a quedar? Pues ambas son aceleración centrípeta, pues me escriben las dos, no hay ningún problema, la idea es que sepamos realizar los procedimientos. Ya después les explico todo lo demás. Listo, tenemos esto también va en un cuadradito rojo, aceleración centrípeta y aceleración centrípeta. Listo, pasamos ahora sí, todo esto era procedimiento del primer punto. Esto era primer punto. Ahora vamos a ver el del reloj. El del reloj también vi algunas dudas. Segundo punto. El segundero de un reloj mide 1 centímetro. Determina su velocidad angular y su velocidad lineal. Recuerden que el segundero de un reloj análogo. Recuerden que hablamos de un reloj análogo. Este está bien. Vamos a ver. Abrir imagen en una pestaña nueva. Listo. Aquí tenemos un reloj. El segundero es este de aquí. Obviamente cuando nos dicen que mide 1 centímetro es porque no es un reloj de pared, sino un reloj, pues, de mano, de muñeca. Pero, pues, aquí yo utilizo este para que sea más gráfico. El segundero es el rojito. Si es el reloj de la mano, el que va en la mano, entonces este rojito mide un centímetro. Entonces aquí vamos a tomar Ojo, si ustedes se dan cuenta, ¿desde dónde parte el segundero? Obviamente este tiene un pedacito más. Espera a ver si no hay otro que no tenga ese pedacito. Sí, utilicemos este, está bien. Abrir. Este más o menos, así como a ojo,
¿Empieza desde dónde? No les escucho a los que están hablando, me imagino que dijeron que desde la mitad. Empieza desde la mitad, ¿sí? Y desde la mitad se va a ir hasta el extremo del reloj. Sí, esa es la idea. La idea es que el segundero vaya hasta el extremo del reloj. Lo que les digo, estos relojes son un poquito gráficos, o sea, no expresan lo que necesitamos en el ejercicio. Ah, bueno, este sí más o menos. ¿Sí? 1 centímetro, o sea, desde la pura mitad hasta el extremo del reloj, 1 centímetro. Ese va a ser entonces la medida del radio. El segundero. Ajá. El segundero va a ser el radio, centímetro, de mi ejercicio. ¿Listo? Radio igual a 1 centímetro. ¿Cuál va a ser el periodo? Si ustedes recuerdan aquí en nuestra teoría, decía que el periodo es el tiempo que tarda un objeto en describir un movimiento circular uniforme. 60. En realizar una revolución. ¿Eso qué significa? Una revolución es una vuelta. O sea, si yo tengo aquí la circunferencia y yo comienzo desde aquí, una revolución es el tiempo que yo me voy a demorar en dar esta vuelta. Una revolución, 2 revoluciones, 3 revoluciones, 4 revoluciones, y en cada una de esas revoluciones demora un tiempo. Cuando ustedes vayan y escuchen dentro del lenguaje automotriz, les hablarán ese carro acelera a 5000 revoluciones por segundo. Este motor genera el árbol de levas y todo esto regenera un movimiento, o sea, hace 5000 de estas vueltas en un solo segundo. Entonces, cuando yo les hablo de que el periodo es la cantidad de tiempo en que se demora en dar una vuelta completa, y estamos hablando del segundero de un reloj, ese segundero, ¿cuánto tiempo se va a demorar en dar una vuelta completa al reloj? 60 segundos. 60. Muy bien, Segundos. 60 segundos. Entonces, el periodo, la T mayúscula, va a ser igual a 60 segundos. Listo, entonces ya tenemos el radio y el periodo. ¿Qué nos dicen? Halle la velocidad angular y halle la velocidad lineal. Entonces, así como en el anterior punto, velocidad lineal y velocidad angular. Robémonos todo esto. Bueno, solamente estos dos. Nos dicen, halle velocidad angular y halle velocidad lineal. Listo, entonces ya sabemos que este es la velocidad lineal y ya sabemos que este es la velocidad angular. ¿Cuál va primero? Primero el A. Listo. Entonces vamos a hallar A. A. Listo, velocidad angular. Ay Dios, primero es la velocidad angular, entonces este no lo necesitamos todavía. Velocidad angular nos dice que es igual a 2 por pi por la frecuencia, como hicimos antes, 2 por pi por frecuencia, o 2 por pi sobre el periodo. Vamos a utilizar esta porque esta es la que conocemos. Además no la necesitamos. Entonces, velocidad angular es igual a 2 pi sobre el periodo. Listo. Entonces, 2 pi. 2 por 3.1416. 3.1416. Dividido, ¿cuánto es ese periodo? ¿Cuánto es ese periodo? 60 segundos. 60 segundos. Entonces, 60 segundos. 2 por pi sobre periodo. 2 por 3.1416 dividido 60, ¿cuánto les da? 0.10. 0.10. Muy bien. Entonces, 0.10. ¿En qué unidades? Eso es igual entonces a 0. Radianes sobre segundos. Muy bien. 104 exactamente. Radianes sobre segundo. Recuerden que la velocidad angular va dada en radianes por segundo. Nos quedan 8 minutos de clase, 9 minutos, listo, perfecto. Y aquí ya tenemos nuestra velocidad angular, la dejamos así. Vamos a hacer el B. B.B. En el B ahora sí nos piden la velocidad lineal o la tangencial, que es esta de aquí. Uy, yo monté esto aquí, bueno, que esto ya no lo necesitamos. Tenemos dos formas de hallar esta velocidad tangencial. A esto no le hagan caso, que esto ya no lo necesitamos para nada. Listo, muere.
Entonces, velocidad tangencial es igual a 2pi por radio sobre periodo o 2pi por radio por la frecuencia. ¿Qué dato vamos a utilizar? ¿El periodo o la frecuencia? Periodo. Periodo. Ya no necesitamos esto de aquí. Utilizamos velocidad tangencial o velocidad lineal es igual a 2pi por radio. Entonces, vamos a ver. 2pi por radio. Entonces, 2 por pi es 3.1416. Se dan cuenta, siempre utilizamos 2pi. O sea, hablamos del círculo completo, la circunferencia completa, 2pi. Y obviamente, teniendo en cuenta que nos referimos es a los radianes. 2pi por el radio. ¿Cuánto es que es el radio? 60. ¿Va a pasar la Ojo. metra? Sí, muy bien. El radio es 1 centímetro. Ojo, ya no son 60 segundos, sino que hablamos del radio. Recuerden que el radio es la distancia desde el centro hasta uno de los extremos, de la circunferencia. Entonces ese radio es 1 centímetro. Pero como la velocidad la vamos a dar en metros por segundo y no en centímetros por segundo, entonces ya no va a ser 1 centímetro, sino 0.01 metros. 0.01 metros, ¿por qué? Porque recuerden en la conversión de unidades que para pasar de centímetros a metros dividíamos por 100. 1 dividido 100, ¿cuánto da? 0.01. 0.01. Este que está ahí. ¿Listo? Pues por eso es que son metros y no centímetros. Eso lo podemos hacer aquí como a modo de nubecita también. 1 centímetro es igual a 1 dividido 100 metros. ¿Listo? Pues para que lo tengan en cuenta, que de dónde salió esto, pues es la conversión de unidades. Pongámoslo por aquí y aquí pongámosle esta nube, más o menos así, como para que quede así, bien organizadito. ¿Listo? Entonces ya quedó. 1 centímetro son 1 sobre 100 metros. Listo. Esto va a ir dividido ¿entre qué? 60. ¿Entre el qué? El periodo, El periodo. ¿El periodo cuánto es? 60 60 segundos. 60 segundos. segundos. Entonces nosotros tomamos nuestra calculadora y escribimos 2pi o 3.1416 por 0.01. ¿Ahí cuánto le da? 104. Sí, 0,0. Y dividido 60. 1, ¿Qué? o sea, primero hacemos la multiplicación de arriba, el resultado, y ese resultado lo dividimos entre 60. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 1.04. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, hay un pequeño detalle. Nos dice 1.04. Espera a ver si en el video se alcanza a ver. Tengo la cámara, lo que les digo, tengo una cámara que no es que sea muy buena, pero de todas formas, listo. 1.0471, ¿cierto? Así les dio. O sea, primero 2 por pi por 0.01 nos dio este resultado y después dividido 60. ¿Cuál es el detalle? No hace falta que vean los números exactos, pero más o menos la posición de mi dedo. 1.047, ahí dice. Pero aquí al final, ¿qué dice? En el extremo de la calculadora. -3. Por 10 a la... -3. Por 10 a la menos 3. O sea que hablamos de notación. ¿Qué notación? Científica, bro. Científica. Entonces, 1.047 por 10, espere que está aquí, por 10 a la menos 3. ¿Cómo expreso esta notación científica en... Uy, Con 3 ceros por delante. muy bien. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí. Entonces, aquí tengo a la menos 3. Ah, bueno, antes de eso, ¿qué unidad es esta velocidad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, muy bien. Listo. Metros. Ay, no. Metros sobre segundo. Listo. Ya saben que entonces tengo 1.047
0,47. Si yo lo escribiera ya no en notación científica, sino como decimal, me quedaría 0, ¿cuántos ceros? 2, 2, 2. 4, 70. Muy bien, vamos a verificar si sí quedó bien. Entonces, daba aquí la coma. 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda porque es negativo y ya, muy bien. Entonces hasta ahí, con esto podemos expresar la velocidad lineal de cualquiera de las dos maneras. O sea, pueden expresarla como en decimal o en notación científica, no hay ningún problema. Y la velocidad angular, la que hallamos antes, es de 6 radianes por segundo. Entonces aquí vamos a encerrar esto en un cuadradito para que se vea que estas son las respuestas. Hasta por acá.